¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos. El día de hoy vamos a desarrollar ya un capítulo más con el curso de trigonometría que viene a ser ángulos múltiples, ¿ok? Acá por ejemplo vamos a abordar lo que son los ángulos compuestos en primer lugar, en las cuales vamos a identificar las siguientes identidades de suma de ángulos. Por ejemplo, en este caso, si yo tengo el seno de una suma, no olvidarse que la referencia sería sen cos, seno del primero, coseno del segundo, más coseno del primero por eh, el coseno del segundo por el seno del primero. Ya está. Y luego tengo el coseno de la suma. En este caso sería cos sen, coseno de alfa, coseno de beta, menos seno de alfa por el seno de beta. Acá hay que tener cuidado, ya que si es más, obviamente es menos, es lo único que varía. En la tangente de una suma sería un cociente, en la cual sería la tangente de alfa más tangente de beta sobre 1 menos tangente de alfa por tangente de beta. Eso es con respecto a la suma. Ahora vamos a tener en cuenta con respecto a la diferencia, ¿no? El seno de la diferencia, también no olvidarse que sería sen cos cosen o sen cos, ¿no? Dependiendo ahí. Por ejemplo, en este caso sería el seno del primero, coseno del segundo, coseno del primero, seno del segundo. Ahí está. En el coseno de una diferencia va a ser cos sen. Ahora, pero acá la diferencia es que si es menos, el resultado va a ser más. Con respecto a la tangente de la diferencia, sería tangente de alfa menos tangente de beta sobre 1 más el producto de las tangentes. Bueno, vamos a tener en cuenta algunas identidades auxiliares en las cuales nos va a ayudar bastante. Por ejemplo, cuando tengamos una suma o diferencia de tangentes, tanto de alfa como beta, el resultado sería un cociente, en el cual sería el seno de alfa. Si es una suma de tangentes, pues sería una suma, seno de alfa más beta. Si es una diferencia, seno de alfa menos beta, entre coseno de alfa por coseno de beta. En el caso de una suma o diferencia de cotangentes, ¿ya? Entonces lo que va a ocurrir acá sería simplemente el seno de alfa más menos beta sobre el seno de alfa por el seno de beta. En el caso tengamos el seno de la suma multiplicado por el seno de la diferencia, simplemente va a ser una diferencia de cuadrado de seno, ¿no? Y si tengo un producto de cosenos, tanto de suma y de diferencia, también sería una diferencia de cuadrados, pero sería de coseno cuadrado con seno cuadrado. Ahora, si también otra identidad auxiliar en la cual nos indica de que si tengo tangente de alfa más menos tangente de beta más menos tangente de alfa más beta, por tangente de alfa por tangente de beta, como resultado simplemente va a ser la tangente de alfa más menos beta, ¿ya? Muy bien, y si tengo 1 más menos tangente de alfa por tangente de beta es igual a coseno de alfa menos más beta, de alfa menos más beta, sobre el coseno de alfa por el coseno de beta. Un ejemplo con respecto a los ángulos compuestos sería si yo tengo el seno de 67, ¿cómo lo expreso? La idea es que el 67 lo expreses como un producto, como una suma o una diferencia de ángulos obviamente conocidos. Para este caso el 67 vamos a expresarlo como 30 más 37 y aplicamos el seno de la suma, que sería seno de 30, coseno de 37 más coseno de 30 por el seno de 37. Y evaluando respectivamente cada una de ellas, el resultado obviamente a obtener sería 4 más 3 raíz de 3 sobre 10. Muy bien. Propiedades. Por ejemplo, si yo tengo una función de la forma a seno de x más b coseno de x, entonces vamos a tener lo siguiente, ¿no? Que a veces nos piden calcular el máximo valor. Entonces, para ello, el máximo valor sería la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado, que son los coeficientes del seno y el coseno. Y si quiero el mínimo, solamente antepongo el negativo y luego sería la raíz de a cuadrado más b al cuadrado. Si yo, por ejemplo, tengo una suma, ¿no? Tengo tres angulitos que suman pi, o sea 180 o múltiplo de 180, lo que se tiene es que la suma de las tangentes de cada uno de ellos es igual a su producto y que la suma combinada de cotangentes de dichos ángulos va a ser igual a la unidad. Y si la suma, en este caso, la suma de ellos, por ejemplo, te da pi medios, o sea 90 grados o múltiplo de 90, se tiene que la suma de cotangentes es igual a su producto y que la suma combinada de tangentes 1 a 1 va a darte la unidad. ¿Okay? Ahora sí, entramos a los ángulos múltiples. En este caso vamos a tener en cuenta lo que es el ángulo doble. El seno del ángulo doble, no olvidarse que sería 2 seno por coseno. Para el coseno del ángulo doble sería coseno cuadrado menos seno cuadrado. Pero no es la única fórmula, de aquí vamos a ver otras cositas también que se pueden derivar de esto.
La tangente doble del ángulo sería 2 tangente de teta sobre 1 menos tangente cuadrado de teta. Vamos ahora sí a determinar alguna fórmula de degradación. Por ejemplo, el coseno de 2 teta lo puede expresar como 2 coseno cuadrado de teta menos 1. O también como 1 menos 2 seno cuadrado de teta, dependiendo en este caso, ¿no?, al problema y cuál sería la más eficiente ahí para aplicar. Una observación acá con respecto al ángulo de 2 teta, cuando hablábamos de la tangente, ¿no?, la tangente sería el opuesto, que es 2 tangente entre la adyacente, que es 1 menos tangente cuadrado, y por Pitágoras obtengo la hipotenusa 1 más tangente cuadrado. Ahora, ¿y qué voy a hacer con eso? Pues voy a calcularte aquí, bueno, antes de empezar con ese ejemplo, voy a calcularte, por ejemplo, el seno en función a la tangente, ¿no? Entonces, si yo quiero el seno de 2 teta, sería 2 tangente de teta entre 1 más tangente cuadrado. Y si yo quiero el coseno de 2 teta, sería 1 menos tangente cuadrado entre 1 más tangente cuadrado de teta. ¿Ya? Muy bien. Un ejemplo, simplificar esta expresión. Entonces, lo único que vamos a hacer es simplemente tratar de descomponer, ¿no? Por ejemplo, este 8 lo expreso como 4 por 2 y agrupo esta parte. Al agrupar esta partecita, esto sería ¿quién? El seno doble de 2x. Así que quedaría de esa forma, el resto lo copio. Entonces este 4 lo podemos expresar como 2, en este caso por 2, y comienzo a agrupar el seno doble con el coseno doble, ya que esto se convierte en el seno de 4x. Y lo de arriba está bien, vuelve a ser el ángulo doble, que sería el seno de 8x. Con lo de abajo se cancela y como resultado obviamente quedaría un medio. Hay que recordar estas propiedades adicionales, que cuando tengo la cotangente de teta más tangente de teta es 2 veces la cosecante de 2 teta. Si yo tengo una diferencia entre la cotangente y la tangente, sería 2 cotangente de 2 teta. Vamos ahora sí a las identidades del ángulo mitad. Para el seno del ángulo mitad simplemente va a ser más menos la raíz de 1 menos coseno de teta sobre 2. Para el coseno sería más menos la raíz de 1 más coseno de teta sobre 2. Y para la tangente sería más menos la raíz de 1 menos coseno entre 1 más coseno. ¿Por qué, profesor, más menos? Porque el signo depende del cuadrante al que pertenece el teta medios, por esa razón. Fórmulas adicionales, por ejemplo, acá es que si yo tengo la tangente de teta medios, entonces yo lo puedo expresar como cosecante de teta menos cotangente de teta. Y si tengo una cotangente de teta medios, lo puedo expresar como cosecante de teta más cotangente de teta. No olvidarse eso. Muy bien. Vamos por acá a las identidades del ángulo triple. El seno del ángulo triple, no olvidarse, sería 3 seno de teta menos 4 seno cúbito. Para el coseno del ángulo triple, 4 coseno cúbito menos 3 coseno de teta. Y la tangente del ángulo triple sería 3 tangente de teta menos tangente cúbito de teta sobre 1 menos 3 tangente cuadrado de teta. Olvidar esa parte. Y algunas fórmulas adicionales también acá. Si yo tengo el seno de 3 teta, lo puedo expresar como el seno de teta por 2 coseno de 2 teta más 1. El coseno de 3 teta lo puedo expresar como coseno de teta por 2 coseno de 2 teta menos 1. Y también esta fórmula que tengo, que 4 seno de teta por el seno de 60 menos teta por el seno de 60 más teta, es el seno triple. Y si yo lo tuviese en cosenos, es el coseno triple. Y si yo tengo tangente de teta por tangente de 60 menos teta por tangente de 60 más teta, sería la tangente triple del ángulo. ¿Bien? Ajá, y como han podido observar, no, esas serían las fórmulas para ángulos compuestos, ángulo doble, mitad y triple. Así que ya nos veremos pronto para poder desarrollar este tipo de ejercicios, ya una practiquita, una miscelánea sobre todo esto. Y bueno, anda haciendo tu formulario para poder, en este caso, aplicarlos, ¿no? Bueno, eso sería todo, chicos, cuídense, nos estamos viendo.